Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el diafragma y su mecanismo relacionado con la fisiología de la respiración. Para iniciar, vemos que el diafragma forma una cúpula músculo-aponeurótica, como lo podemos ver acá, que cierra el orificio inferior del tórax. Esto quiere decir que separa la cavidad pulmonar o la cavidad torácica de la cavidad abdominal, donde se encuentran todas las vísceras. En una visión lateral, si lo giramos acá un poco, está un poquito limitado por los músculos intercostales, pero vamos a ver una vista un poco inferolateral. ¿Qué quiere decir? Que muestra una cúpula que desciende un poco hacia abajo y si lo vemos desde la vista anterior, podemos ver que las fibras descienden un poco más desde la parte posterior y en la parte anterior están un poquito más elevadas ya que se encuentra una inserción en la apófisis espinosa. Es totalmente importante aclarar que el músculo diafragma cuenta con dos pilares, un pilar derecho que lo podemos ver en la inserción posterior y un pilar izquierdo que se encuentra ya ubicado sobre las primeras vértebras lumbares. Pero para explicar eso, hablemos un poco de las inserciones. La primera inserción son las fibras externales que se originan en dos fascículos que nacen del dorso del apéndice de la apófisis hipoides. Si lo ponemos un poquito en esta vista, vamos a ver cómo desde la apófisis hipoides tenemos la primera inserción. Las fibras costales son la segunda inserción y son 6 digitaciones o 3 arcadas de Senat. ¿Esto qué quiere decir? Se insertan desde la séptima hasta la duodécima costilla, como lo podemos ver en esta posición, y se origina en la cara interna de los cartílagos y superficies adyacentes. La tercera inserción es la inserción, como se las venía contando, que es la inserción de la porción lumbar, que se origina en la aponeurosis de los ligamentos arqueados interno y externo y va hacia las vértebras lumbares, como lo vemos en esta posición, que es el pilar derecho y el pilar izquierdo. De acuerdo, para continuar un poco con la anatomía del músculo diafragma, vamos a ver que en la porción superior, si de pronto lo podemos ver mejor acá, vamos a ver el centro frénico. Está formado por dos clases de fibras que son llamadas fibras fundamentales o fibras de asociación, que son dos cintillas semicirculares. El centro frénico se halla inmediatamente por debajo de la porción del pericardio y si lo ubicamos anatómicamente estaría justamente central en la cúpula. Importante también hablar de los orificios del diafragma. Tenemos 3 orificios, iniciando con el orificio aórtico. Voy a llevarlo a esta posición para que lo podamos ver mejor. Y este orificio discurre por el conducto torácico, atraviesa el diafragma para llegar a la cavidad abdominal y está justamente por el lado de los pilares. Entonces, si podemos ver, tal vez no es muy claro, pero esta sería la posición donde estaría discurriendo la arteria aorta. El segundo orificio es el orificio esofágico que se encuentra a la altura del diafragma por T12, que es el que vamos a encontrar en esta posición. Y por último tenemos el orificio de la vena cava que está ubicado sobre el centro frénico. Podemos ver que es mucho más central. Está a nivel aproximadamente de T8 y T9. Es contráctil y esto lo que va a ayudar es que en la inspiración permita que haya un ascenso de la sangre. Y en la expiración, como la musculatura del diafragma se relaja, permite un cierre parcial que va a ayudar a un retorno venoso más óptimo. De acuerdo, en cuanto a la inervación del músculo, es importante aclarar que la acción motora, como ya lo habíamos visto, proviene de los nervios frénicos, mientras que la inervación sensitiva está dada por los 6 o 7 nervios intercostales inferiores. Para entender un poco más sobre la fisiología de este músculo, es clave identificar cuáles son sus funciones. Entonces, como ya lo habíamos visto, la primera función que tiene el diafragma es separar la cavidad pulmonar o la cavidad torácica de la cavidad abdominal o visceral. Como otras funciones, tiene sostén o soporte y estabilidad para la posición o para la postura. Es encargado de la respiración y ya vamos a ver un poco más adelante por qué. Y es importantísimo que tiene una función de regulación emocional que ya iremos viendo a continuación. Pero para dar un abrebocas a la fisiología que tiene este músculo, podríamos identificar cómo respiramos. Entonces el proceso inicia con una contracción, como lo están viendo en la imagen, del diafragma. Entonces, en el proceso de inspiración, cuando las costillas se
horizontalizan, lo que podemos ver es que el músculo diafragma genera una contracción, como lo estamos viendo en este momento, y el centro frénico desciende mínimamente, pero las porciones que van a descender de forma masiva van a ser las laterales, como lo pueden ver acá. Entonces, inicia el proceso de inspiración y vean cómo desciende el músculo diafragma. Se genera una presión intraabdominal negativa y ya pues podemos identificar que la presión atmosférica es positiva, entra el aire por un gradiente de presión y se genera un intercambio gaseoso que va a ser producido entre el alvéolo y el capilar. Después de ese proceso se produce un retroceso elástico alveolar, lo cual va a producir que el diafragma se relaje y esto se produce o se llama como expiración. Entonces, en la expiración, las costillas van a tender a hacer un poco más de verticalización y el músculo se va a relajar llegando a su posición inicial y está acompañado de los músculos intercostales. Para hablar un poco de la fisiología y del mecanismo del diafragma, voy a citar a nuestro autor Kapanji, el cual nos indica que cuando las fibras musculares del diafragma se contraen, el centro frénico desciende, algo que ya habíamos visto. De este modo, el diámetro vertical del tórax se ensancha, pongámoslo un poco oblicuo, pudiéndose comparar el diafragma con un émbolo en la parte inferior de una bomba, para hacer una analogía. Puesta la atención de los elementos del destino sobre la presencia de todas estas masas viscerales, lo que hace es limitar el descenso del centro frénico. Entonces, como les venía diciendo hace un momento, el centro frénico, que está justamente por debajo del pericardio, hace un descenso, pero no es tan grande como lo estamos viendo a nivel lateral de las cúpulas del diafragma. ¿Esto por qué se produce? Porque hay una presión abdominal y porque las vísceras, más que todo encontrándose en el nivel superior del abdomen, no van a permitir ese descenso. Entonces lo convierte en un punto fijo. Mientras que las fibras musculares de la periferia pues sí van a poder hacer un menor descenso, ¿vale? Bueno, y les agradezco mucho por ver este video, espero que haya quedado un poco más claro la anatomía del diafragma, sus mecanismos y su fisiología a través de las inserciones. Este video fue presentado para la materia de terapia manual específica por la profesora Karina Ibarra en la Universidad Manuela Beltrán. Los estudiosos que presentan este video son Mónica Natalia Melo, Harold Carrillo y Alejandra Rojas.